Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por la plataforma digital WOW TV, canal digital a todo el país, y por Regeneración Plural en el sureste. Además de por mis redes, José Buendía MX en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Incorpórese, éntrele al debate, a la discusión y mándenos sus comentarios y sus puntos de vista sobre un tema que ha retumbado esta semana en la escena política mexicana y al cual hoy el presidente López Obrador en la mañanera contestó de una manera más o menos previsible a los reportajes que esta semana de manera profusa, amplios reportajes han circulado sobre un supuesto financiamiento, entrega de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación a su campaña en 2006, cuando la primera vez que compitió por la presidencia del país. Dijo que se trataba de una investigación filtrada por la DEA. En efecto, buena parte, no solo de la investigación original, sino de los testimonios vienen de esa agencia. Dijo que se trataban de calumnias, pidió a Estados Unidos que se disculpara porque, dijo, la filtración no solamente fue de la DEA, sino del Departamento de Estado. Dijo también que va a ser incómodo sentarse con el presidente de Estados Unidos a hablar de combate a las drogas, mientras reportajes, los tres que circularon esta semana, dos de medios estadounidenses, una organización y una plataforma de investigación periodística, y el medio alemán, la Deutsche Welle, lo señalaban o recogían, desenterraban una vieja investigación de 2010, de esos años de la operación limpieza de Felipe Calderón, en que lo habían tratado de investigar, incluso propuesto una operación encubierta para ver si estaba recibiendo dinero a través de Molinero, que es o fue su chofer y uno de sus hombres más cercanos en aquella campaña de 2006. La respuesta del presidente nos da a entender que hubo intencionalidad política en estos reportajes, en la difusión, en la recuperación de esa investigación, que dicho sea de paso, el Departamento de Justicia ha dicho que fue cerrada hace casi 13 años. Vamos a entrarle a discutir sobre el tema y a conocer más los pormenores de este trabajo, y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Stephen Dudley. Él es cofundador de Inside Crime, que es una de las organizaciones que publicó la historia. Stephen, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros, por participar y por tu presencia acá en Conversando con Buen Día. Muchas gracias por tenerme, José. Es un gusto.
Y por supuesto tenemos también a Samuel González. Samuel González es un experto en políticas de drogas, trabajó con la ONU en ese tema, pero como abogado litigante también ha tenido una larguísima trayectoria en este país en temas antidrogas. Samuel, con el gusto de siempre, te saludo y te agradezco mucho el esfuerzo porque sé que estás fuera del país y pues que te hayas parado un segundo de tus actividades para estar con nosotros, te lo aprecio. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Pues esperemos que podamos colaborar en este tema, en esta historia, con algunos argumentos, Pepe. ¿Cómo no? Como siempre, porque además tú fuiste testigo de varios de estos momentos desde los principios de los 2000, pero déjame empezar con Steven. Steven, intencionalidad política. ¿Hay intencionalidad política en la filtración del documento de la DEA y luego recuperar esta investigación? ¿O cuál es el propósito de sacarla justo en este raro interregno que tenemos en México de la intercampaña, una cosa rarísima porque a todas luces estamos en campaña hacia la elección de 2024? No puedo hablar de los motivos, no es una filtración, digamos, sistemática ni coordinada por parte de la DEA. Es un trabajo periodístico de 3 periodistas distintas que tienen fuentes, yo creo que tendrían que ser algunas de las mismas fuentes, pero también fuentes distintas y que sacamos cada uno una versión un poco distinta que la otra. Y la intencionalidad no existe, o sea, la intencionalidad por parte de los periodistas, por lo menos por parte de Inside Crime, que no puedo hablar de los otros medios. Inside Crime es un centro de investigación que busca, entender las dinámicas criminales en la región, y esta historia es una historia que nos demuestra la manera como es que el narcotráfico intenta influenciar las altas esferas de la política. Si llega a influenciarlo, no pudimos establecer eso, pero lo que sí pudimos establecer es que hubo una investigación por parte de la DEA que intentó, a través de principalmente 4 testigos que habían participado en ese traslado de dinero, o supuestamente traslado de dinero entre, la organización de Bertan Leiva a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que establecieron que eso habría pasado. Y hasta ahí llegó básicamente la investigación, por razones que podemos hablar, pero de eso se trata. No se trata de una filtración sistemática ni coordinada, ni mucho menos, ni para entorpecer las mismas elecciones. Creo que estamos suficiente lejos para que la gente que esté decidiendo sobre su voto tendría oportunidad de mirar bien las investigaciones y sacar sus propias conclusiones. Si les afecta hoy día en su voto, pues esa es decisión de uno, pero esto no es la intención de nosotros. Pero a ver, Steven, antes de ir con Samuel, solamente una precisión. En efecto, fueron tres periodistas y 3 medios, una organización, 2 medios, que lo sacan prácticamente el mismo día, casi en simultáneo. Las historias yo las leí ya las 3 y son muy parecidas. Prácticamente tienen el mismo guión, desde los testigos protegidos, la historia del comité, la operación encubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te preguntaría, ¿es posible hacer este trabajo periodístico sin la DEA? Yo creo que no. Pues nosotros, yo creo que cada uno y ahí cada periodista explica sus fuentes hasta cierto punto que se pueda, pero cada uno de nosotros tendríamos que tener nuestras fuentes, pues que tendría un acercamiento a esa investigación. Si no hacemos no hacemos público la información, porque una de las cosas que tenemos que establecer que el trabajo que estamos haciendo es sólido, la investigación es sólida, ¿no? Tenemos que ver si tiene que ver con lo que es nuestro mandato
que es entender crimen organizado y tenemos que ver si es un trabajo sólido y si es como de importancia a nivel público, ¿no? Digamos, en ese sentido, cumple con los tres requisitos. Y en eso estábamos. Las fuentes son fidedignas y que están bien cercas a la investigación misma, por supuesto. Si no, uno no hace este tipo de investigación. Y el hecho de que las tres investigaciones son parecidas tiene que ver que es como una forma también de corroborar el trabajo de cada uno de los investigadores, porque nosotros, tres personas distintas en tres organizaciones distintas, llegamos a lo mismo sin trabajar juntos. Eso quiere decir que esto tiene como una validez hasta mayor que si fuera solamente una organización. Samuel, ¿cómo lees tú la difusión de estos reportajes justo en este momento? La recuperación de una historia de hace 13 años, que además ha sido cerrada aquella investigación. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo la lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué significa que hayamos conocido estas tres historias ahora? Bueno, Pepe, yo creo que es interesante. Yo conozco a los tres personas que han hecho los reportajes. Creo que pues han hecho trabajos interesantes en un momento pues difícil, porque efectivamente tanto Estados Unidos como México pues se aproximan al momento electoral. Este momento electoral pues en México, como sabes, es en junio, en Estados Unidos es en noviembre, ¿verdad? La primera semana de noviembre. Y bueno, pues está muy cerca. Ya sabes que a México y a Estados Unidos nos toca elecciones, digamos, simultáneas prácticamente, pues durante ciertos periodos. No siempre sucede así por los 6 años y los 4 años de los Estados Unidos, y sí es un momento político, ¿verdad? Yo conozco a los tres que han escrito los reportajes y sé que pues el instituto Inside Crime pues es un instituto que recopila mucha información, y evidentemente el tema político es un tema, digamos, importante. Justamente yo recordaba aquí, justamente donde estoy en Miami, hace muchos años, en el 97, 98, me tocó interrogar al contador de del cártel de Cali, ¿verdad? El chileno, Palomari, ¿verdad? Y le pregunté si había un manual de infiltración de campañas políticas por parte del cártel de Cali, y me confirmó que lo había. Me dijo en una declaración que se había solicitado la Fiscalía Mexicana que sí, que conocía que existía este manual de infiltración, y que pues existen intentos por parte de la delincuencia organizada de controlar a la política. Eso pasó en Colombia, pasa en México, en Latinoamérica, y desde luego también en Italia y otras partes del mundo, ¿verdad? Y también aquí en los Estados Unidos hay casos claros de intentos de control de la mafia o de las mafias de la política. Y nada más recordemos el tema pues de la infiltración que se tenía en Massachusetts, ¿verdad? Con el senador cuyo hermano pues era uno de los líderes más grandes de la mafia. O sea, no es extraño el que la delincuencia organizada quiera infiltrar a la política. Esa es una realidad. Otra cosa, Pepe, Steven, son las investigaciones sobre esas acciones, ¿verdad? Sobre la investigación sobre digamos, el proceso. Los nexos. O los procesos de este tema, que es el intento digamos, de hacer las investigaciones sobre estos puntos, que en algunos casos, como en el caso de Ayotzinapa, ¿verdad?, de allá de Iguala, pues son absolutamente claros, ¿verdad? El control que llegó a tener el grupo de Guerreros Unidos sobre Iguala, pues es total y absoluto, tanto que pasó el desafortunado incidente de la desaparición,
todo eso estaba perfectamente documentado por las organizaciones policiales norteamericanas en el caso, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el tema de que existen los mails, las comunicaciones en los Blackberries, de las comunicaciones de ese proceso de infiltración, y llegan a donde llegan, ¿verdad? A demostrar pues lo que sucedió aquel desafortunado día en ese momento. Pero hay otras investigaciones que no llevan y no logran ese fin por la manera en cómo la agencia antidrogas norteamericana y las otras agencias norteamericanas trabajan, ¿verdad? Es un tema que yo he llamado, en las investigaciones académicas que he hecho, que pues he tratado de documentar por una razón muy importante, ¿verdad? En los Estados Unidos, las agencias norteamericanas tienen un mayor control de las personas que colaboran con la justicia, fundamentalmente porque aquí sí pueden verificar lo que les dicen, lo que las personas les dicen. ¿Y cómo lo pueden verificar? Porque aquí los funcionarios norteamericanos tienen toda la capacidad de hacer investigaciones de policía, de traer a las personas, de llevar las entrevistas, de hacer otro tipo de investigaciones. Y en México no es necesariamente igual. Las fuentes con las que ellos trabajan, a veces porque precisamente cobran cantidades importantes de dinero, pues en ocasiones les mienten, y ellos, no es lo mismo que en México, no tienen capacidad de verificar absolutamente todos los factores que se están, ¿cómo se llama?, refiriendo, ¿verdad? Y entonces te estás refiriendo a la del financiamiento, al presunto financiamiento de López Obrador en 2006. Sí, me estoy refiriendo a ese, pero no solamente a esa investigación, a todas las que me tocó a mí hacer conjuntamente con ellos en México, ¿verdad? Y a todas las que, pues mira, tienes ahí una serie de investigaciones que, digamos, conocí, por ejemplo, la Operación Casablanca, donde afirmaban cosas falsas sobre el secretario de la Defensa en ese momento, y no es que, ¿cómo se llama? No es que no tuvieran elementos de investigación, es que había agentes que los estaban engañando en ese tema de Casablanca, aunque una parte de la operación fue real, otra parte de la operación pues se cayó, no fue real. Y luego hay otras investigaciones que yo conozco, algunas no las puedo revelar, donde también fallaron los informantes y las fuentes norteamericanas. Pero aquí, y lo digo con plena conciencia, el mayor de los problemas que tiene es, y lo digo con toda franqueza, yo no sé si la utilización de Jennifer, ¿verdad?, persona que ha sido declarada por los tribunales mexicanos como un mentiroso que debe ser investigado, yo no sé si la fuente fundamental es Jennifer, y perdón que lo diga, pero Jennifer fue el testigo fundamental de Genaro García Luna en la operación Limpieza. Lo usó Genaro contra todos sus enemigos. Mintió con el general Tomás Ángeles de Aguajare, mintió con Noé Ramírez y mintió con muchos más, ¿verdad? No sé si tiene orden de aprehensión en México, Jennifer. Creo que sí, porque efectivamente el juez señaló que Jennifer había falsificado prueba contra funcionarios mexicanos. Es un mentiroso compulsivo, Jennifer. Y que lo usen como fuente, pues así, a mí sí me parece, ¿cómo se llama?, un tema increíble no tanto de los periodistas, mis amigos, sino el tema que lo usen como fuente de la información de los Estados Unidos. ¿Quién puso a Jennifer como fuente? Pues fue el propio Genaro García Luna. Y eso debe quedar perfectamente claro, ¿verdad? Hay investigaciones de la Fiscalía Federal que están ahí por los elementos que usó Jennifer y que mintió total y absolutamente. Entonces, yo, perdonando contigo, Steven, tengo una duda completa y fundamental de cualquier persona que use a Jennifer como
como fuente y sé que Jennifer sigue siendo usado en los Estados Unidos como fuente policial, ¿verdad? Lo sé perfectamente. Y que hay agentes que le siguen teniendo confianza aquí en los Estados Unidos. Pero una persona que miente de manera reiterada, determinante, que incluso el propio juez pide que se haga una investigación, no puede tener para mí ninguna credibilidad. Porque una persona que miente de manera compulsiva, como él, ¿verdad? A pago, como está probado, pues imagínate cómo puedes distinguir lo que es verdadero o lo que es falso. O sea, Eh, si Jennifer quiere, es yo un... puedo contestar eso. Perdón, ¿Eh? ahorita voy contigo, Steven, nada más, perdón que los interrumpan, solamente para el público. Samuel González se está refiriendo a Roberto López Nájera, que es identificado como haber sido abogado del cártel Jalisco y vinculado también a Es de los Beltrán Leiva. a los Beltrán Beltrán Leiva, exactamente. Sí. Y en efecto, y ahora voy contigo, Steven, porque sé que quieres replicar, solamente agrego para el público que en efecto es un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, ha colaborado en investigaciones con la DEA, no es la primera vez, también lo fue para el gobierno mexicano, la fiscalía logró enredarla en el caso que ya citaba Samuel González de la operación limpieza del gobierno de Calderón, tripulada por García Luna, en la que llevó a la detención del general Tomás Ángeles y del ex zar antidrogas Noé Ramírez, los cuales finalmente fueron puestos en libertad porque el testigo protegido o las versiones del testigo protegido se cayeron y fue un fracaso estrepitoso para la Fiscalía Mexicana. Adelante, Steven, porque en efecto yo creo que sobre esta fuente, que es la más importante de la investigación y de los reportajes, quieres reaccionar. Pues no sé si es lo más importante. Creo que estoy completamente de acuerdo con Samuel en el sentido de que ese señor como testigo es muy problemático, pero muy problemático. De hecho, en la historia mía y en la historia de ProPublica, los dos ponemos en la mesa muy claramente lo problemático que es basar cualquier tipo de investigación en declaraciones de este señor que ha sido utilizado de esa manera dentro de por lo menos dentro de esa investigación y esa operación limpieza. Y eso está bien documentado y eso está en la historia, digamos, se nota en la historia lo problemático que es ese señor. Pero lo que quiero destacar en todo esto es que no es el único testigo sobre el cual se basa la investigación. Son 4 los participantes con los cuales los investigadores hablan. Entre ellos, el mismo Jennifer, pero él es solo el comienzo. Y con los 4 pueden corroborar lo que está diciendo Jennifer. O sea, es decir, que ellos no dependen de lo que es un testimonio solo de Jennifer para poder hacer o comenzar una investigación que, de nuevo, repito, no terminaron, ¿no? Entonces, quiero destacar que fueron 4 participantes en las acciones mismas de la conspiración de pasar dinero de la organización Beltrán Leiva a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, según la investigación, ¿no? Pero hasta ahí llegó la investigación. Entonces, decir que se cae todo porque Jennifer es un mentiroso compulsivo, pues bien puede ser. Si fuera solamente él, estaríamos diciendo lo mismo, pero no es solamente él. Son 4 los participantes que fueron testigos a eventos explícitos en los cuales pasaron o supuestamente pasaron el dinero de la organización Beltrán Leiva
a la campaña de AMLO en el 2006. Así que eso es importante entender, digamos, que no es únicamente un solo testigo, ni solo este testigo en particular que tiene una fama tan, pues, de alguna manera merecida, ¿no? Entonces hay que poner en contexto eso y nosotros como organización pusimos en la mesa todo eso en la nota. Está en la nota exactamente lo que dijo Samuel. Sí, sí, Respecto a Steven. perdón, Samuel, no te interrumpo, adelante. Mira, yo creo que es un tema también muy importante para el análisis, ¿verdad? Y como digo, yo sé que hay intentos de infiltración en las campañas políticas de todos los partidos políticos por parte de los diversos grupos de delincuentes. Yo no meto la mano al fuego por nadie en este asunto, ¿verdad? Sí, sí me genera, como varios periodistas analizaron hoy, mucha sorpresa o mucha, ¿cómo se llama?, cautela, el que el testigo estrella de Genaro García Luna, ¿verdad?, que utilizó de manera, digamos, contra todos sus enemigos, sea la causa de esta investigación en México en el 2006. O sea, los que sabemos cómo operó Genaro García Luna en todos estos años, en esos años particularmente, pues a mí no me cuesta ninguna duda de que hubiera tratado de sembrar contra cualquier enemigo político de él o de Felipe Calderón, ¿verdad? No me cuesta ninguna duda pensar que pues estaba usando cualquier tipo de incentivo, ¿verdad?, para que esta persona pudiera realizar las cosas. Y entiendo, ¿verdad?, que hay, como lo estás señalando y lo leí en los artículos, pues otras personas de referencia, ¿verdad? Pero sí es muy, pero muy, digamos, sospechoso el tema de que haya sido particularmente el testigo que inició todo este tema, como inició todo el tema de la operación limpieza, donde la mayoría de ellas se cayó precisamente por las falsificaciones de él y de otros testigos por la mala utilización. A mí me parece que la fiscalía tiene que, ahí hay denuncias, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, contra los testigos que fueron utilizados y fabricados en ese año del 2007, precisamente por presiones de García Luna. Tienen que, ¿cómo se llama?, restablecerse y aclararse todas estas investigaciones de la mala utilización de este señor, ¿verdad? Y yo entiendo también las dinámicas de las agencias. No voy a decir absolutamente ninguna otra cosa que sea novedosa. Yo entiendo las dinámicas de las agencias en la protección de sus propias investigaciones, ¿verdad? Y entiendo también las razones del gobierno norteamericano que puede tener encerrar o abrir una investigación en ciertos, ¿cómo se llama?, momentos, como el año 2012-13, ¿verdad?, que lo hizo con este tema del 2006, pero también, y ese es un tema, digamos, importante, y eso también creo que Steven y ¿cómo se llama?, ProPublica lo han subrayado, ¿verdad? Nadie está afirmando que el dinero llegó a la campaña, ¿verdad? Hay muchos vivales que a veces se quedan con el dinero en el camino y que no lo entregan, a pesar de que dicen que es para la, ¿cómo se llama?, para la utilización de una campaña política. Entonces, perdón, Samuel, que te interrumpa, porque ahí tocas un punto que quiero ir con Steven, que me parece muy importante. Y es que en efecto hay una distinción que pone Samuel que podemos compartir. Una cosa es que en efecto todos sepamos de la existencia de redes, de la afluencia del dinero, del crimen o del narcotráfico a las campañas políticas de distintos partidos y en distintos países, pero otra diferente es hacer investigaciones capaces de probar que se hayan producido esos nexos, cuáles sean, y si en efecto el dinero llegó a el destinatario. Y ahí lo que me llama la atención, lo consignan los tres reportajes, y está bien, es que un comité legal de agentes y fiscales de la DEA, con la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el
11, creo, si no me corriges, dijo que había que desechar o había que cerrar esa investigación que estaban haciendo, un intento de operación encubierta, para ver si podían vincular a Nico Moñinedo, el chofer de López Obrador, y el argumento que daban es que era extremadamente riesgoso, porque además es muy difícil, decían los propios de la DEA, lograr establecer y probar un vínculo de esa naturaleza. Siendo así, y si ya estaba cerrada, ¿cuál es el valor actual de reabrirla? Al menos en términos periodísticos. En términos periodísticos, eso demuestra los mismos intentos del crimen organizado de intentar influir la política a su más alta esfera. Lo que demuestra para nosotros, por lo menos en Inside Crime, no puedo hablar por los otros colegas, pero para Inside Crime demuestra cómo es que funciona crimen organizado, ¿no? Bien sea en 2006, 2010, 2020, nosotros hemos hecho historias sobre, digamos, la infiltración de narcotráfico y de crimen organizado al más alto nivel de gobiernos en Honduras, en Colombia, en Paraguay, y esto es otra en las historias que hemos recopilado. Y para nosotros no tenemos, como tienen ellos, una estatua de limitaciones de hasta qué punto podemos poner en la mesa información que nosotros creemos que es relevante para el público entender las dinámicas criminales. Y esto es hasta más relevante porque se trata de una campaña de una persona que hoy en día es el presidente de México. Entonces, obviamente tiene es de suma interés del público de entender de cómo es que esto como que intenta como influir hasta ese nivel, de qué influyó, de que llegó el dinero, de que no fue robaron el camino como insinuó Samuel. Samuel. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que hubo una investigación alrededor de eso. Encontraron 4 participantes, lo que ellos decían que eran participantes en ese esquema, ¿no? De pasar dinero y a cambio de qué? A cambio de que ellos pudieron vetar lo que sí iba a ser o quién iba a ser o no el fiscal general de ese entonces, ¿no? Si ganara el mismo López Obrador. Obviamente no ganó, no tenían ese veto, entonces ya, pues quedó así porque la investigación no siguió. Entonces no podemos decir, y no siguió por lo que usted dijo, la idea de tener un comité especial que estaba evaluando investigaciones sensibles, por decirlo así, sensibles en varios sentidos. Si se van a tener, no sé, una operación encubierta con alguien que se finge como si fuera un cura, por ejemplo, ¿no? O que van a dejar dinero que piensan que va a desaparecer, ¿no? Entonces, pues van a pasar dinero a un sospechoso, y ese sospechoso va a desaparecer. Entonces, tienen que ir a ese comité y conseguir cierto permiso, y cada 6 meses tienen que volver a conseguir ese permiso, ¿no? Y eso también aplica cuando son casos muy sensibles a nivel político o mediático. Y ese es el caso, obviamente, de AMLO. Incluso cuando no era candidato y cuando no era político, cuando estaba como entre cargo y cargo, ¿no? Aún así, era una cuestión porque él es una figura, pues siempre, no siempre, pero desde hace 30 años ha sido una figura muy importante a nivel político de México. Central. Entonces, pues tienen que pensar, bueno, qué repercusiones puede tener esta investigación a nivel diplomático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
están en eso, en el comité evaluándolo, y precisamente en un momento cuando ellos, los investigadores, quieren seguir investigando y quieren más o menos, entre comillas, pues entrapar o entramar el famoso Nico, ¿no? Nicolás Molinero, en una operación encubierta que describo en la nota, y ahí presentan esa posibilidad al comité y el comité simplemente dice, no, esto ya no, este señor está demasiado cercano a lo que es un candidato principal para la presidencia y no queremos aparecer ingiriendo en las elecciones, ¿no? Y eso fue a finales de 2011 y por eso cierran la investigación y hasta ahí queda, ¿no? Queda básicamente archivado desde ese entonces. Lo que acabas de decir, Steven, me lleva a una cuestión de fondo que incluso lo plantea uno de los 3 reportajes que se circularon, que se publicaron, y voy contigo, Samuel, y es si el papel de la DEA es la de confrontar a estados nacionales, por ejemplo, con operaciones encubiertas como la que trataban de llevar a cabo contra López Obrador en 2006, en 2011 ya, tratando de enganchar a Nico para tenerle un señuelo con un supuesto financiamiento a nombre de los Beltrán Leiva y ahí poder tener la comprobación de que en efecto estaba siendo financiado, que nunca la tuvieron. Y ahí te preguntaría, Samuel, ¿es el papel de la DEA, de la agencia o de las agencias de seguridad estadounidenses confrontar a un estado como el mexicano de esa manera? Mira, yo creo que justamente el sistema norteamericano del cual están hablando tiene algún elemento sabio, ¿verdad? En el sistema. En realidad, yo creo que los trabajos de los colegas, ¿verdad? De Steven, de Tim y en menor medida Anabel, pero pues en fin, el trabajo de lo que están presentando es en realidad también un trabajo sobre el sistema norteamericano y cómo funciona, ¿verdad? Porque fíjate bien, aquí en los Estados Unidos ese sistema funciona para muchas cosas. Aquí en la ciudad de Miami, justamente, pues hicieron toda la operación contra esta persona cercana a Maduro, ¿verdad? Que acaban de liberar por razones políticas, ¿verdad? Cuando digamos, lo hicieron todo el trabajo los agentes federales y el fiscal federal de aquí, de Miami, Michael, hizo todo el trabajo, un trabajo magnífico de investigación, donde determinaron cómo vendían los alimentos a cambio de petróleo, que implicó, por cierto, algunas empresas mexicanas, ¿verdad? Y algunas personas mexicanas, y cómo tenían relación precisamente con el presidente Maduro. Y bueno, pues todo eso requiere una necesaria autorización y bueno, obviamente con lo que hizo el presidente Biden de liberarlo recientemente, también está el tema político mezclado, ¿no? Y bueno, no solamente eso, aquí en este momento se está llevando a juicio a una persona que era el primer ministro de una de las Islas Vírgenes Británicas, ¿verdad? Que fue detenido aquí en Miami, precisamente en un operativo, se dijo en el juicio, encabezado por Jennifer, ¿no? Jennifer hizo el operativo para detener al presidente, al primer ministro de las Islas Británicas en mayo del 2022, ¿verdad? O sea, ya no solo es testigo protegido, sino además es un agente activo. ¿Cómo es eso, Samuel? No, está como agente encubierto, ¿verdad? Y en ese juicio, me comentan, los abogados lograron probar que era Jennifer el que hizo la operación encubierta, ¿verdad? Entonces, y es un asunto que está juzgando esta semana, ¿ok? El punto que dices es muy interesante. Se está juzgando esta semana. Déjame rebotar con Steven. Los reportajes tuvieron el propósito de mostrar también la forma como opera los servicios
y los agentes norteamericanos como la DEA, el Departamento de Justicia, etcétera, ¿ustedes pretendían también eso? Porque, a ver, sí hay un claro rasgo injerencista. No fue el propósito en sí, terminó siendo parte del trabajo, ¿no? Como de hecho, pero no fue como un propósito. Sí había el propósito de entender más ese comité especial, porque si bien en la superficie la justicia de Estados Unidos o cualquier otro sistema de justicia es imparcial, obviamente la mera existencia de un comité que decide que sí o que no frente a un caso por cuestiones políticas, quiere decir que no es así. Sí, Digamos sí, que sí, claro, que hay pero consideraciones eso sí nos políticas. llamó la atención, ¿no? De que, Ajá. ¿cómo así que existe un comité que decide alrededor de cuestiones diplomáticas? No es una cuestión de justicia y no justicia. Entonces, eso es un poco que nos llamó la atención, pero obviamente la injerencia de Estados Unidos utilizando la premisa o el subtexto de cuestiones o investigaciones sobre narcotráfico o terrorismo o cualquier otro tema que quieras poner en la mesa, corrupción, ¿no? Como en el caso de FIFA, eh, es un tema, es un temazo. Y obviamente para cualquier investigación de este índole es el subtexto que es nosotros somos la policía del mundo. Y obviamente es algo que molesta a otros países y con razón. O sea, digamos, si lo que es una organización como la DEA actuando como la policía del mundo, pues puede ser bastante problemático para muchos ciudadanos de cualquier país. Y de que fuera así de otro país en Estados Unidos, te aseguro que también tendríamos muchísimos problemas con eso. Pues es que Eh, de hecho, Steven, perdón que te interrumpa, sí, pero así ha sido en el caso del gobierno de López Obrador. Podemos recordar, nadie olvidamos, Samuel, cómo ha habido limitaciones y restricciones importantes al trabajo de la DEA durante la actual administración, sobre todo después de la detención del general Cienfuegos y el conflicto diplomático que se armó ahí, de aquella operación en la que la DEA lo caza en Los Ángeles y lo trata de meter preso y luego, por gestiones del propio gobierno mexicano, lo sueltan, no por asuntos de justicia o no justicia, ahí como acaba de decir Steven, sino por las gestiones y presiones de México. A ver, Samuel, no podemos sacar toda esta historia de ese conflicto, ¿o sí? No, desde luego que no. Mira, yo siempre lo digo así y que entiendo muy bien que, aunque no era el rol de Steven o de Tim Golden hacerlo, ¿verdad? En el fondo, lo que nos están mostrando es un mecanismo que es muy interesante de conocer, ¿verdad? Ojalá hubiera otras investigaciones como las que ellos hicieron para analizar el trabajo de ese comité, ¿verdad? Aquí ¿cómo se llama? En la Florida, ¿verdad? Pues tienes otro caso que hemos conocido por todas las películas de Netflix y de otros actores que son muy relevantes, que tiene que ver también con el límite de los asuntos políticos, y me refiero al caso de Epstein, ¿cómo se llama?, de este pedófilo, y bueno, lo que pasó en el Departamento de Justicia norteamericano con este caso contra las víctimas, donde abusó de prácticamente, ¿cómo se llama?, 500 chicas de 14 años y más, ¿verdad? Y bueno, y cuál fue el tratamiento que le dieron y cómo protestó, terminó obviamente suicidándose en la prisión de Manhattan, y obviamente pues en estos días salió las listas de todas las personas que políticamente se conocen, ¿verdad? Es decir, pues todos los sistemas jurídicos de justicia del mundo tienen sus límites. Este es muy bueno, yo confío muchísimo en la justicia norteamericana, es muy bueno, tiene sus cosas, pero también tiene sus debilidades, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas gravísimos en la justicia
Yo siempre lo he dicho, la justicia mexicana sin el apoyo de la justicia norteamericana pues no podría avanzar, ¿verdad? El Chapo nunca hubiera tenido una sentencia como la que tuvo en México y eso hay que reconocerlo. Esos son los límites del sistema mexicano y también del sistema norteamericano. Y qué bueno o sea, yo estoy totalmente en contra de que haya habido este enfrentamiento a principios de este sexenio de López Obrador, porque a pesar de todos los problemas, la justicia solo camina cuando los países colaboran, ¿verdad? Y cuando hay confianza y cuando hay elementos que permiten aportar pruebas de un país a otro y cuando hay elementos de apoyo, ¿verdad? Porque a pesar de todos los problemas de nuestro país y de Estados Unidos en tema de justicia, pues la justicia norteamericana seguramente es superior en muchas cosas, eso es innegable, pero el tema es que aquí no estamos hablando de los casos exitosos como el caso del Chapo Guzmán, donde se trabajó con toda la fuerza y se logró pues esta sentencia modélica y ejemplar, ¿verdad? Estamos hablando de un problema, como hay muchos, en el tema de la relación entre las policías y los fiscales mexicanos y norteamericanos, y de un tema límite, ¿verdad? Es un tema límite y así hay que verlo. Y por eso me atrevo a decir, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, que solamente con la colaboración, solamente con el apoyo de unos a otros, se puede lograr llevar a la justicia a más personas, aunque se tarde a veces, ¿verdad?, la justicia. Yo estoy convencido de que ¿cómo se llama? Ese tema, ¿verdad?, de cómo cerraron esa investigación, pues mucho tuvo que ver, si se fijan hasta los años, ¿verdad? Prácticamente cuando eso sucede, que lo cierran, ¿verdad? Cuando ya estaban a punto ya se habían caído prácticamente todas las acusaciones o estaban a punto de hacerlo, de este señor, ¿verdad?, que fue mal utilizado por la justicia mexicana. Jennifer me estoy explicando, ¿verdad? Y obviamente pues también eso tuvo que haber sido considerado por el grupo que estaba investigando. Y mira, tengo muchos amigos en los Estados Unidos que han sido o son policías y todos ellos trabajan de manera dedicada. A veces se pueden equivocar, a veces tienen grandes éxitos, ¿verdad? Pero bueno, para muchos de ellos representa una gran frustración que después de haberle dedicado 4 o 5 años a un caso como este, se los hayan frenado, ¿verdad? Y eso también hay que entenderlo, es naturaleza humana. Yo siempre lo digo, ¿verdad? A veces, fíjense bien, tienen que pasar años para que nos enteremos de los procesos de infiltración y dónde están, ¿verdad? Este es de 2006, lo cierran en 2011 y 20 y tantos años después nos enteramos de que hubo siquiera una investigación con esta magnitud. Y a veces pues uno encuentra la verdad en los libros que escriben los policías al retirarse o los fiscales al retirarse de las cosas que pasaron. Y a veces, lo digo, ¿verdad?, se entera uno en los juicios como el del Chapo Guzmán, por ejemplo, donde estaban los procesos de infiltración que a mí me tocó, ¿cómo se llama?, investigar, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad?, y quiénes eran los que verdaderamente tenían infiltrados. Eso me refiero a las declaraciones del hijo del Mayo, ¿verdad?, respecto a algún, ¿cómo se llama?, general que era muy importante y que fue nombrado ahí en el juicio, ¿verdad?, y que a mí personalmente me dio mucha luz de cómo estaban los procesos de infiltración en la propia fiscalía donde yo trabajé, ¿verdad? Fíjate bien, Pues a ver, perdón Samuel, pero la verdad es que aunque haya dificultades, la colaboración no ha dejado de existir tampoco. No ha dejado de existir. Gobierno. Aunque bajó en los primeros años, se incrementó posteriormente, efectivamente, Pepe. Exactamente, y incluso lo estamos viendo, Steven, con otra clase de denuncias que han comenzado a producirse, sobre todo mandatarios de Yucatán, donde parece que la DEA está poniendo el ojo sobre el tráfico de drogas de Sudamérica hacia arriba. ¿Crees que esto solamente sea el anuncio de otras denuncias que puedan venir? ¿Tú cómo ves la postura de la DEA hacia
Así quiero es. volver a un tema que se tocó y quiero reiterarlo, y es lo siguiente, que las dos cosas pueden ser verdad. Digamos, puede ser que haya una injerencia, tal vez hasta injusta, por parte de ciertas entidades estadounidenses, pero a Ajá. la vez puede ser verdad también que haya vínculos entre políticos y narcotráfico o crimen organizado. Creo que las dos cosas pueden ser verdad y hay que aceptarlo, ¿no? Y bajo esa premisa, sigo a decir que lo que están haciendo en Yucatán y lo que han hecho en otras partes, en Tamaulipas, por ejemplo, Ajá. y en otros estados, creo que en Coahuila, si no me equivoco, en varios estados han buscado políticos, o bien sea como fiscales o políticos, gobernadores y Ujú. otros, y creo que eso va a seguir y tendría que seguir por una razón también importante, y es porque el crimen organizado está cambiando. Y una cosa que están cambiando es que cada vez más se integran en esos círculos y terminan hasta formando sus propios partidos. Y no estoy hablando de México necesariamente en ese caso, pero en otras partes vemos que ellos están formando y financiando partidos o movimientos enteros y que forman parte de las élites económicas y políticas y van creando sus propios bloques de poder porque hay una reconfiguración de las élites en todos estos países. Y esa reconfiguración de las élites hace que haya mayor presencia de grupos de crimen organizado en esos círculos. Así que si la DEA está involucrada en una investigación en Yucatán, en ese índole, no me sorprende. Ni me sorprendería que estuviera involucrado en algo parecido en Texas o en Guatemala o en Brasil, porque así es la tendencia del crimen organizado hoy en día. Sí, yo Bueno, creo pues que, adelante, yo, Samuel. mira, yo creo que lo que es la parte importante de este, digamos, de este momento en el que, pues, Steven, eh, Ahí se congeló un poco tu sonido, Samuel. y la periodista Hernández, es un tema coyuntural. Ahí está Ajá. mejor, Ahí está ahí está perfecto, mejor, sí. ¿verdad? Ahí Hola. estás, ahí estás. Sí, es un tema coyuntural, en el sentido de que digamos, sacaron estos temas tan interesantes en este momento los tres, ¿verdad? Como ya lo dijiste, pues algunos ven ese tema como sospechosismo, ¿verdad? Con sospechosismo, de manera sospechosa, ¿verdad? Pero aparte de ese tema, pues yo creo que la parte muy relevante de todo este asunto es traer a, a digamos, a la mesa, ¿verdad? Un debate en, en los momentos de campaña electoral de México y de los Estados Unidos que debe darse, ¿verdad? Sobre cómo debemos prevenir la infiltración de la delincuencia organizada con los políticos y cómo hay que hacer las investigaciones, ¿verdad? Yo creo que el reportaje habla de dos cosas muy importantes, ¿verdad? Una tema es una operación en cierto sentido fracasada, ¿verdad? Entre otras cosas por la utilización de ese testigo protegido desde mi punto de vista, y el otro el mecanismo de seguridad que tienen establecido en los Estados Unidos para esos temas, ¿verdad? Y que estamos conociéndolo, ¿verdad? Y para mí, como ya lo dije y lo reiteré, lo más importante pues es cómo logramos una mejor colaboración, cómo no nos tenemos que estar aventando de un país al otro, ¿verdad? Es la DEA, es esto, es aquello, ¿verdad? Porque no es una organización como la DEA la que lo está realizando, sino será en todo caso algunos muy contados, como se llama, elementos de ella que bueno, pues quedaron, entiendo, frustrados con esta investigación. Pero bueno, lo más importante es la colaboración entre los países y yo celebro que se siga dando a pesar de todo, como lo dices tú, Pepe, y esperemos que así sea, Steven. Pues bueno, la verdad es que ese es el tema de fondo, Steven. Con esto voy cerrando contigo. Y es que, bueno, una de las reacciones, además del el rechazo de los reportajes del observador,
fue alguna reacción de los magistrados del Tribunal Electoral de México que dijeron aguas porque en efecto hay que reconocer y atender la penetración del crimen y el dinero del narcotráfico en los procesos electorales. Dijeron hay que tomarlo en serio porque en la mayor parte del mundo, por lo menos América Latina, no estoy viendo, tú me corregirás, esfuerzos muy serios para parar ese asunto. Sí, es un asunto supremamente importante precisamente porque por lo que yo estaba diciendo antes, esta reconfiguración de las élites incluye ciertas élites emergentes en todos estos países donde hay relaciones sospechosas y incluso algunos casos que nosotros hemos documentado como organización alrededor de toda la región, hay ciertos casos en los cuales son narcotraficantes o son del crimen organizado que se meten en la política, ¿no? O en otros casos son Directo. políticos que se meten en el narcotráfico. Así que es un tema que no va a desaparecer independientemente de una investigación que pasó hace un poco más de 10 años sobre la posible entrega de dinero de la organización Beltrán Leiva a la campaña de AMLO en el 2006. Pues ahí está, yo te agradezco mucho, Stephen Dudley, cofundador de Inside Crime, que haya estado con nosotros y el esfuerzo de conectarte desde Estados Unidos. Pues te vamos a seguir dando lata y molestando con estos temas y te agradecemos mucho tu generosa participación. Muchas gracias. Muchas gracias y por supuesto a Samuel González, experto en política de drogas de la ONU y además una larga trayectoria en este país en el litigio de asuntos antidrogas. Samuel, ya no te quitamos más tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, como siempre a tus órdenes. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado aquí con nosotros en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 19 horas. Mientras tanto, páselo bien, tenga un buen fin de semana, diviértase. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buendía MX en YouTube, en Twitter y en Facebook. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por sus comentarios, por los mensajes que hemos recibido y gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite armar esta conversación. Hasta luego. Adiós.